Compañera, no se le oye, no se le oye. Muy buenos días para todos y para todas. Muy complacida de estar con ustedes en esta mañana. Saludar a todas las personas que se encuentran conectados con nosotras en este momento. Mi nombre es Erika Jacqueline López, hago parte del equipo de trabajo de la Escuela Nacional Sindical y en el día de hoy queremos tener una conversación amena con ustedes para compartirles un proyecto que nos emociona demasiado. Es el lanzamiento de una aplicación móvil para trabajadoras domésticas, un proyecto que venimos gestando con diferentes organizaciones de trabajadoras domésticas del país, una aplicación que está pensada por las trabajadoras domésticas y para las trabajadoras domésticas y que tiene como antecedentes una aplicación que se lanzó en el 2016 en Brasil, que lleva por nombre Laudelina, y que tomamos como referente para replicar un proceso similar en nuestro país. Esta aplicación en Brasil buscaba ayudar a que las trabajadoras remuneradas del hogar pudieran conectarse entre sí, pudieran conocer y demandar sus derechos laborales. Esta es una estrategia regional que también está presente y que está replicando procesos similares en Ecuador. Allí la aplicación para trabajadoras domésticas se llama TRH Unidas y hay un proceso similar en este momento en México, donde próximamente también van a estar lanzando las compañeras trabajadoras remuneradas del hogar de este país su propia aplicación. En este sentido, la situación que genera también la emergencia por el COVID-19 ha hecho que se acelere el uso de herramientas digitales y plataformas que nos puedan ayudar pues, a desarrollar el trabajo, no solo productivo, sino también como organizaciones sociales y sindicales realizamos a favor de la defensa de los derechos de estas trabajadoras. Como pueden ver entonces, la pregunta que gira en torno a este proyecto es básicamente cómo pueden las tecnologías de la comunicación y la información favorecer los procesos organizativos de las trabajadoras remuneradas del hogar. Acá, por supuesto, Aliadas pone a la orden de las trabajadoras domésticas la tecnología y las comunicaciones para convertirse en una verdadera aliada de estas trabajadoras a la hora de defender sus derechos y poder transitar hacia condiciones laborales dignas y de trabajo decente para ellas. Así las cosas, entonces quiero presentarles a nuestras panelistas. Tenemos una mesa de lujo que nos acompañará. Estará Ángela María Robledo con nosotras, una mujer admirable y con una amplia trayectoria en el país a favor de las apuestas de las mujeres y de la economía del cuidado. También estará con nosotras la compañera Rocío Pineda, socia de la Escuela Nacional Sindical, feminista y con una amplia trayectoria también a favor de las banderas de las mujeres y la lucha por la igualdad de derechos en nuestro país. Y adicionalmente tenemos unas invitadas muy especiales que son las representantes del Intersindical de Trabajo Doméstico. Aquí tenemos entonces a la compañera Claribet Palacios, presidenta de la Unión de Trabajadoras Afrodescendientes del Servicio Doméstico. También nos estará acompañando la compañera Ana Salamanca, presidenta del Sindicato de Trabajadoras Remuneradas del Hogar e Independientes. También María Elena Luna, presidenta de la Asociación de Trabajadoras Remuneradas del Hogar de Santander, la compañera Ruth Pertus, presidenta del sindicato Trabajo Unido por el Cuidado de la Vida en Colombia, y la compañera María Bastos, presidenta de la seccional Pamplona de Sintra y Magra, que reúne también a trabajadoras domésticas en nuestro país. Así las cosas, quisiera contarles que vamos a tener dos temas para poder entrar a hablar de nuestra aplicación y esos temas van a estar en torno a cuáles son las situaciones o más bien cómo se presenta la violencia económica en las trabajadoras domésticas en este sector puntualmente
y a su vez cómo, en un segundo momento, cómo la violencia y el acoso se presentan también en este sector. De esta manera y a partir de estas dos temáticas vamos a estar entonces presentándoles a ustedes, más bien van a estar las compañeras trabajadoras domésticas y lideresas de sus organizaciones presentando los beneficios que trae esta aplicación para todo su sector. Entonces, para iniciar, quisiera darle paso a la compañera Claribet Palacios, representante del Intersindical y quien va a emitir un saludo a ustedes por parte de las trabajadoras domésticas de nuestro país. Entonces, adelante, compañera Claribet. Puedes continuar. Muy buenos días. Quiero saludar muy especialmente en esta mañana a todas las compañeras del Intersindical. Para las personas que no saben qué es el Intersindical de Trabajo Doméstico, es un espacio en el que confluimos 5 organizaciones de trabajo doméstico, Erika las acaba de mencionar, y que estamos en diferentes partes del territorio colombiano. Es muy grato estar compartiendo en esta mañana esta gran iniciativa por la que hemos trabajado todos estos meses. Se ha hecho un trabajo articulado con los desarrolladores, con las instituciones que nos han apoyado para crear esta aplicación, una aplicación que nos esperanza mucho y nos hace pensar en que puede irse de alguna manera minimizando todo este tema de violencia y acoso en el lugar de trabajo, pues dado que no tenemos inspecciones laborales, pensamos que esta herramienta de cierta manera sí nos puede ir acercando para empezar a disminuir estas situaciones. También quiero saludar en esta mañana muy especialmente a CARE. CARE es la institución o la cooperación encargada de gestionar todo el recurso económico por el cual ha sido posible a través de CUMIN. CUMIN que con su tema de responsabilidad social, pues se interesó mucho en esta iniciativa y la han apoyado, y hoy, gracias a todo ese esfuerzo, hoy es una realidad. Hoy las trabajadoras domésticas en Colombia podemos decir que estamos de fiesta. Nunca habíamos escuchado en este país de una iniciativa similar a esta, y que, como reitero, nos esperanza mucho como trabajadora doméstica y como intersindical, en el cual nosotras hicimos, cada una contribuyó de forma positiva a los contenidos que esta aplicación tiene. Entonces, un trabajo el cual se ve reflejado también nuestros aportes, y eso nos llena de mucho orgullo como trabajadoras domésticas organizadas. También yo quiero extender este saludo muy amplio a todas las trabajadoras domésticas nacionales e internacionales. Si bien quizás no se puedan beneficiar las que están en otros países porque sus códigos son diferentes, porque su código sustantivo de trabajo es diferente, sí es claro que van a beneficiar no solo a los trabajadores domésticos en Colombia, sino a otro tipo de trabajadores. Así que quiero felicitar a todas las personas que han hecho posible esta gran iniciativa. Muchas gracias, Claribet, por ese saludo. Yo quisiera, sin más preámbulos, poder entonces iniciar esta conversación y darle pie entonces a mis compañeras del Intersindical de Trabajo Doméstico para que presenten cada una de las funciones de aliadas. Entonces, para iniciar, quisiera preguntarle un poco a Ángela María Robledo, ¿cuál es su apreciación o cuáles son más bien los elementos o las particularidades que toma la violencia económica puntualmente en el sector del trabajo doméstico? ¿Cuáles son un poco los impactos también de estas situaciones en la vida de las trabajadoras domésticas? Entonces, con estas preguntas, invito a Ángela a que nos pueda entonces compartir sus reflexiones al respecto. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Es un gusto estar en este encuentro de saberes y experiencias, como lo dice Claribet. Gracias a la Escuela Nacional Sindical y a la Intersindical, que me alegra este encuentro de organizaciones sindicales que trabajan para defender los derechos de las trabajadoras domésticas.
Un saludo a Rocío, a ti, Erika, a Claribet, a Ana, a María Elena, a Ruth y a María, a quienes vamos a escuchar lo que significa para ustedes esta aplicación que potencia este aparatico que yo creo que tenemos hoy millones de mujeres en Colombia y que se está convirtiendo en una herramienta que salva vidas, que protege vidas y en este caso que enfrenta la violencia económica y la violencia que se ejerce sobre las trabajadoras domésticas. Son 3 o 4 consideraciones, Erika, cuando me falte un minuto me marcas y para ir precisando y no pasarme del tiempo. Pues lo primero es que yo hablaría de que existe una violencia estructural. Colombia vive dentro de un sistema económico, social, político y cultural que produce violencia económica. Y la más drástica, no solo en Colombia, sino en tantos lugares del mundo, que ha sido histórica, es haber invisibilizado, subvalorado, desconocido el valor fundamental de las relaciones de reproducción de la vida y de las prácticas de cuidado. Es decir, haber dado por sentado que lavar, planchar, cocinar, cultivar la huerta y recogerla para las mujeres campesinas, recoger el agua, parir hijos, cuidar enfermos, cuidar personas mayores, eso que hacemos cotidianamente y que las trabajadoras domésticas hacen tanto en su casa como a las casas que llegan o a los lugares que llegan a realizar su trabajo, ha sido totalmente invisibilizado y hasta hace muy poco, gracias a los aportes de la economía feminista, es reconocido como un trabajo. Y la segunda forma estructural de violencia económica para mí es haber convertido el cuerpo de las mujeres en una fábrica de parir hijos, de parir sujetos productivos para alimentar las relaciones económicas de los sistemas en los cuales vivimos en estas sociedades de Occidente. Creo que ahí entonces hay una enorme paradoja, como lo dice la profesora Federici. Está la vida, está el trabajo doméstico, que es el que sostiene esa vida, pero la gran paradójica es que en su organización social, en su reconocimiento, tanto del cuidado no remunerado como del cuidado remunerado, que es al que ustedes se ocupan, hay una enorme subvaloración y hay una enorme precarización. En Colombia, bueno, hemos vivido tantas formas de violencia, este ha sido un país de guerras, y eso por supuesto ha afectado la condición de vida de las trabajadoras domésticas. Pero digamos que en el ámbito normativo, que es el que me corresponde como congresista, hay que reconocer que la ley 1257 del 2008, que habla por una vida libre de violencias, de manera muy interesante se ocupó de la violencia económica. Definió la violencia, y eso es importante que lo tengamos en cuenta ahora que ustedes van a tener esa aplicación, como cualquier comportamiento que por acción u omisión produce daño, muerte, sufrimiento sexual, físico, psicológico o económico, o también patrimonial. Y se produce en condición de que es un acto de violencia por el hecho de ser mujeres. Y también trae como responsabilidad en esa definición que violencia es también lo que significa amenazas, coacciones, privación arbitrarias de la libertad, tanto en el espacio privado como en el público. Privación de la libertad, que en estos días de pandemia, cuando me he podido conectar con algunos de los foros que ustedes han hecho, es casi una condición de esclavitud. Nosotros hemos oído testimonios, seguramente Rocío se va a referir, y ustedes mismas, a que ha habido prácticas de esclavitud. Yo creo que no solo en la pandemia, de tiempo atrás, pero exacerbadas por este momento de turbulencia del mundo. Y la violencia económica en esa ley se define como aquellas acciones u omisiones que tienen que ver con el control de las finanzas, del manejo del dinero por parte de las mujeres, por castigos que se infringen en condición de tu razón racial, social o económica,
y por el esfuerzo constante de control sobre el manejo del dinero en el ámbito de la pareja, en el ámbito de la familia o en el ámbito laboral. Pero me parece a mí, yo no estaba en ese momento en el Congreso de la República, que quedó por fuera esta otra violencia que podríamos llamar estructural y simbólica, que es no reconocer el valor de el trabajo doméstico. Del trabajo doméstico no remunerado, pero nos ocupamos hoy del trabajo doméstico remunerado, que como estructuralmente no se reconocen las relaciones de producción y lo doméstico en su enorme valor, afecta a las trabajadoras domésticas, a las madres comunitarias, a las enfermeras. Todo eso, digamos, ese conjunto de profesiones y oficios que sostienen la vida, comparten esa precarización y ese enorme desconocimiento. Pero bueno, frente a estos avances, yo reitero y señalo que me parece que uno de los hechos más importantes hoy en Colombia es la lucha que están dando ustedes como trabajadoras domésticas. Ustedes han entendido desde las distintas agremiaciones que la lucha no es solo económica, que salir a pelearse no es solamente el tema del salario, que no es una lucha individual, que aquí hay una tarea colectiva que hay que adelantar. Y hay unos avances en la normatividad que empiezan a dar visibilidad a esta lucha de ustedes y que son, digamos, importantes registrarlos. Yo creería que la ley que establece el valor del cuidado en términos económicos, que nos permite decir que la economía del cuidado no remunerado le aporta a este país 134 billones de pesos en el trabajo no remunerado, pero que la tarea de ustedes es fundamental para que esos dos espacios, el doméstico privado y el doméstico público, empiece a tener visibilidad, es fundamental. Ese es un asomo, diría yo. El otro asomo fue el que trabajamos con ustedes, fue la ley de prima, que lo más interesante es la ley de prima doméstica para las trabajadoras, que fue cuando me encontré con muchas de ustedes en la tarea que hicimos con Angélica Lozano, con FESCOL, con la Escuela Nacional Sindical, con Bien Humano, fue poner en la agenda el que el trabajo doméstico es un trabajo que debe ser profesionalizado, que debe ser reconocido y que produce riqueza en el país. Por eso, en ese hecho de que el hogar produce riqueza y el trabajo doméstico de las trabajadoras domésticas también se pone en la agenda, me parece a mí un elemento fundamental de la visibilidad del trabajo doméstico y de lo que significa dignificar ese trabajo. Bueno, y yo creo que con todo eso, hoy tenemos más conocimiento de lo que ocurre con las trabajadoras domésticas. Durante estos meses y semanas yo he podido leer documentos, asistir a sus foros, conocer la investigación que hizo la Escuela Nacional Sindical con Bien Humano y que en la demanda que les recomiendo que lean, que pone de justicia al decreto 677, que exige que el apoyo de auxilio a la nómina también sea aplicado a las trabajadoras domésticas, está claramente establecido esa condición. ¿Qué nos dice muy rápidamente a manera de recordar? Que aproximadamente las trabajadoras domésticas en Colombia son 800,000 y ustedes siempre han dicho que hay un subregistro y yo creo que hay un subregistro, pero es el dato que registra el DANE. Que ustedes son la primera fuente de trabajo femenina en Colombia. 1 de cada 13 mujeres en Colombia trabaja en el trabajo doméstico. 1 de cada 7 de mujeres en América Latina hace su trabajo laboral en el trabajo doméstico. Y eso nos lo recuerdan también los convenios de la OIT. También nos recuerdan, y ustedes lo han dicho de viva voz, que este es un trabajo feminizado, precarizado, que muchas de ustedes lo ejercen por haber tenido que salir de sus lugares de trabajo, del Chocó, de Putumayo, de Cauca, del eje cafetero, y han tenido que dejar sus lugares y sus familias para llegar a trabajar a otras familias. Y
eso mismo significa, Erika me decía, una precarización sobre su vida emocional, porque han tenido que renunciar a demasiadas, digamos, condiciones de ese esfuerzo. El estudio y esa encuesta que hace la Escuela Nacional Sindical en estos días con Bien Humano nos recuerda que solo el 61% tienen un salario mínimo, que el 77% recibe como parte de su salario alimento, aporte en especie, que solo el 13% tienen cubierta la salud y solo el 12% el aporte a pensiones. Que de ese universo que investigaron, el 90% fue enviado a su casa y solo el 50%, que podía ser una buena medida, pero de ellas solo el 50% mantienen su salario. Por eso han dicho ustedes que ustedes tendrían derecho, y en este debate de justicia lo están reivindicando, ustedes tendrían derecho a ese auxilio a la nómina, y hay que hacerle seguimiento a esta demanda de justicia, que también ha anunciado una tutela específica para reivindicar sus derechos. ¿Cuál va a ser la respuesta del magistrado Bernal? Y ya para terminar, en términos de dignidad, estamos peleándonos la renta básica, ese ingreso mínimo para cerca de 9 millones de familias en Colombia, donde las trabajadoras domésticas estarían incluidas. El debate está en el Congreso de la República y necesitamos enorme presión, y la Escuela Nacional Sindical ha sido clave en esto de la renta básica, como economistas como Jorge Garay, Luis Jorge Garay, como la Mesa Intersectorial de Economía del Cuidado, que también ha apoyado este debate. Yo solamente, ya para terminar, Erika, que quisiera decir lo siguiente: juntas somos más. Esto no lo ganamos solas. Esto no lo resuelve cada cual con su aplicación, que va a ayudar, pero como dice Erika, aquí hay una dimensión de derechos que hay que trabajar y que hay que desarrollar. Esto no es solamente una lucha económica para superar las distintas expresiones de violencia económica, frente a las cuales el Ministerio de Trabajo nos van a contar ahora, pero creo que no ha hecho absolutamente nada. Esto es una lucha política. Es la revolución punto cero a la que nos invita Silvia Federici. Una revolución que hacemos en casa, que hacemos en lo doméstico, que tiene la fuerza de lo cotidiano. Es entonces una invitación a que sigamos trabajando juntas, a que digamos juntas somos más, y a que enfrentemos esta forma inadmisible e indignante de violencia económica contra las mujeres, que en la ley colombiana y en esta violencia estructural se encarna en los cuerpos de cada una de ustedes, y reconocer su enorme dignidad y su enorme esfuerzo. Va entonces un saludo muy especial y una felicitación por esta aplicación, que creo que desde abajo, desde cada casa, pero sumándonos como sociedad, vamos a salir adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángela, por esa claridad en tu intervención. Creo que haces una reflexión muy clara acerca de la situación de violencia económica que se puede presentar en este sector, sobre todo por el tema de un desconocimiento generalizado al valor social y económico de todos estos trabajos de cuidado, en el que por supuesto se inserta el trabajo doméstico. Quisiera que en este momento, entonces, la compañera Claribet Palacios pudiera tomar la palabra y contarnos un poco, luego de este panorama que nos ofrece Ángela, ¿cómo crees, Claribet, que la calculadora salarial, una de las funciones con la que cuenta la aplicación Aliadas, puede contribuir o puede beneficiar a las trabajadoras domésticas frente a esta situación? ¿Cómo crees que esta herramienta pueda aportar a esta problemática de violencia económica que pueden estar viviendo y que seguramente lo hacen en las diferentes regiones de nuestro país, las trabajadoras? Entonces, adelante, Clary, cuéntanos cuáles son los beneficios que tú ves de esta calculadora y cuáles son las características que tiene esta función. Bueno, hablando ya propiamente de esos beneficios de la calculadora, creo que esta calculadora tiene muchos beneficios, pero el primer beneficio, el que yo considero más grande, es el reconocimiento de los derechos laborales.
pero al mismo tiempo exigirlo. Y quizás dirán, ¿por qué en una calculadora? Y la calculadora justamente nos gusta mucho en la posición que quedó en la aplicación, porque justamente una de las violencias más fuertes que se da al interior de los hogares por parte de empleadores y empleadoras hacia trabajadoras domésticas es la violencia económica. Entonces, se dan muchos casos donde la trabajadora no sabe realmente cuál es su salario, cuál es el salario mínimo que oscila en el país, o cuánto le deben pagar, por ejemplo, por la prima, en cuánto son sus aportes a pensión, a salud, a riesgo, y en ocasiones sabemos que hay empleadores arbitrarios que sacan más de lo que corresponde. Igual, por ejemplo, cuando a una trabajadora se le saca más del 30% en especie, sabiendo que si no gana el mínimo, por ejemplo, no se puede sacar más del 30% en especie. Entonces, todo esto constituye una violencia económica fuerte hacia las trabajadoras domésticas. Creemos en lo que hemos mapeado, en lo que hemos escuchado por parte de las trabajadoras domésticas, no solo nacional, sino a nivel internacional, que esta herramienta nos va a ayudar a ese reconocimiento y a empezar a disminuir un poco esta violencia económica. Eso por un lado, pero también de cierta manera a disminuir hay una dificultad grande en el trabajo doméstico y es las rutas de acceso a la justicia. Siempre hemos tenido esa dificultad, que nos llaman, que las trabajadoras manifiestan dónde voy, cómo hago, cómo resuelvo esto, necesito mi liquidación, no tengo para pagarle a un abogado laboralista que me la realice. Y ahí también se da otra violencia, no solo la que recibe por parte de su empleador o empleadora, sino también cuando salen a hacer estas liquidaciones, personas arbitrarias que cobran más de lo que es por realizar una liquidación sencilla de un mes, de 2, de 3 meses. Entonces, como les decía, todo esto a través de esta herramienta, siendo bien utilizada, va a empezar a disminuir esta violencia económica hacia las trabajadoras domésticas y a poder, de cierta manera, enrutarse hacia estos caminos de justicia, hacia estas instituciones de justicia que ha sido bastante dificultoso por años acceder a ellas. Y ya hablando de los beneficios o las características, porque les acabo de contar los beneficios, las características de esta calculadora me gustan mucho. Quizás muchos me estarán viendo muy emocionada. Créanme que cuando uno ha hecho parte de un trabajo como este, de un esfuerzo como este, se siente uno muy agradecido, muy contento cuando uno ve que ya se materializa todo ese esfuerzo. Y uno de las características fundamentales es que los contenidos que hay en esta aplicación, en especial en esta calculadora, son unos contenidos con un lenguaje sencillo pensado justamente en esa diversidad que hay en el trabajo doméstico. Sabemos que el trabajo doméstico tiene mujeres con bajo nivel de escolarización, pero tiene unas que tienen un nivel medio, sabemos que hay unas que definitivamente no leen ni escriben, y todo esto se ha pensado en acercar esta herramienta a esos diferentes tipos de mujeres. Entonces, lo primero que se encuentra al navegar en esta aplicación es ese lenguaje amigable con las trabajadoras domésticas del país. Otra cosa es que, otra característica fundamental es que esta calculadora hace el estimado de la liquidación al terminar su contrato, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año. ¿Qué pasa aquí? Si, por ejemplo, la persona va a hacer la liquidación de 2 años de trabajo, porque a veces pasa que hay empleadores que no liquidan por año, entonces, ¿qué tiene que hacer? Liquidar 1 año, luego liquida el otro año y pues suma los valores, porque no puede ingresarlos al mismo tiempo los 2 años, porque pues le va a generar unos traumatismos a la aplicación. Entonces, hay que hacerlo por separado para que lo tengan muy presente. También una maravilla de esta aplicación es que al realizar la operación en la calculadora salarial, van a poder descargar su resultado e imprimirlo posteriormente.
que esto ustedes saben que en algunas aplicaciones no se da, está pensando en esa utilidad y en esa funcionalidad para las trabajadoras, les va a permitir hacer estas descargas y la impresión. Por ahora no tenemos cómo liquidar las cesantías, pero ya estamos trabajando en ello. Próximamente se ingresará esta parte a la calculadora para también tener el estimado de lo que son las cesantías, ¿cierto? Entonces, aprovecho de una vez para invitar a todas las trabajadoras domésticas a que descarguen Aliadas desde ya, para que no sigan sufriendo estas vulneraciones económicas, porque créanme que esta calculadora bien utilizada las va a disminuir. Claro, está como lo decía Erika y lo repetía Ángela, la calculadora no es maga y no lo va a resolver todo, pero sí sabemos que bien aplicada y con otros organismos que se sumen a esta iniciativa, como por ejemplo las instituciones de justicia, las que deben velar por las trabajadoras y trabajadoras, tomar esta herramienta y empaquetarla con las funciones que ellos tienen, van a empezar a disminuir esas violencias en el trabajo doméstico. Por ahora le doy paso a la compañera Erika. Muchas gracias, muchísimas gracias, Claribet, por esa presentación de esa función. Creo que lo último con lo que cierras es sumamente importante, y es que si bien esta calculadora salarial busca aportar a estas situaciones de violencia económica que viven las trabajadoras domésticas, pues por sí sola no va a ser la solución para esta problemática. Como dices, se deben buscar esfuerzos articulados, que el Estado colombiano, el gobierno nacional, también busque estas estrategias para hacer que los derechos en materia de remuneración digna, de efectivamente que las liquidaciones a las prestaciones sociales de las trabajadoras puedan ser conforme a lo que estipula la ley, será justamente en lo que aporta esta calculadora, pero no será de alguna manera la solución única. Debemos entonces emprender también ese camino a buscar estas alianzas, a hacer la incidencia necesaria para que se puedan buscar alternativas efectivas para que la violencia doméstica que viven las trabajadoras domésticas de verdad tienda a desaparecer. En ese sentido, también entonces quisiera darle la entrada a la compañera Ana Salamanca, pero antes de eso quisiera enviar un saludo muy especial a las organizaciones que nos acompañan y que nos saludan en los comentarios, a las compañeras de Truncubí y de Sintraín en la ciudad de Bogotá, a las compañeras de Utrasde en Neiva, un saludo especial, a las compañeras de Sintra y Magra que están conectadas también con nosotras, y a los compañeros de Antoc Nariño que también nos envían un saludo a través de nuestros comentarios. Entonces, quisiera preguntarle entonces a Ana Salamanca. Ella es presidenta del Sindicato de Trabajadoras Remuneradas del Hogar e Independientes de Bogotá, que estuvo muy juiciosa explorando la función de mis derechos de aliadas. Quisiera preguntarte, Ana, tú que tuviste ya la oportunidad de navegar en la aplicación, cuéntanos cómo ves o cómo crees que esta función de mis derechos pueda aportar a las trabajadoras domésticas, a estas situaciones que viven cotidianamente las trabajadoras, y cuáles son las características de esta función, Ana. Cuéntanos entonces cómo te pareció, y entonces adelante. Gracias, muy buenos días. Antes que todo, les quiero hacer una lectura de un testimonio de muchos de los atropellos que se nos viven entre nosotras día a día. Yo estaba sacudiendo y cogí el pesebre con cuidado para ponerlo en la mesa del comedor y se cayó. Se cayó el angelito y se partió. Entonces, cuando terminé de hacer el aseo, yo le dije, ay, vea, doña Ángel, a mí se me partió el angelito del pesebre, pero fue un accidente porque fue mientras lo ponía. Una alita se le partió porque no se desbarató, sino que fue una alita. Ella me dijo que con lo que ella me iba a pagar, de ahí yo tenía que ir y comprar el angelito del pesebre y ponerlo donde estaba. Y así como estaba. El angelito me valió 20.000 pesos, porque a mí ella me mandó para la parte más cara y me pagó 35.000 pesos por el aseo. Entonces me quedó con 15.000 pesos. Mejor dicho, me pagó 15.000 pesos por el aseo y no volví. No volví más. Trabajadoras domésticas de 30 años, Urabá, 21 de marzo de 2016. Volviendo a la pregunta que me hacías, Erika, ¿cómo aportar la guía de derechos en las situaciones de violencia doméstica y vulneración de derechos?
pues la función de mis derechos es una herramienta y que hace parte de la calculadora salarial. Y permite a las trabajadoras domésticas formarse en los derechos y así poderlos exigir. Las características de las funciones, de la función de mis derechos. Tiene un manual de derechos laborales, pensando en las trabajadoras domésticas, es de una forma muy, con un lenguaje muy claro y muy fácil de entender para nosotras. Está elaborado con una serie de preguntas y respuestas para hacer más fácil su lectura. También trae varios explicativos de cada temática, como es la contratación, cómo son los salarios, cómo son las jornadas laborales, cómo son la seguridad social, los beneficios laborales que tenemos, los accidentes y las licencias y permisos también, parte que trae la calculadora. Trae también un contrato de formato laboral para su descarga, o sea, ya viene listo solamente para descargar, lo que me parece fabuloso. Y por último, quiero decir que este manual de derechos es de vital importancia para la formación de todas las organizaciones de trabajadoras domésticas y que toma mayor relevancia en este momento de la situación por la que nosotras estamos pasando, como fue el COVID-19, donde se nos han violentado cantidad de derechos, como han sido la salida de nuestros trabajos sin pagarnos liquidaciones y muchos otros atropellos que hemos tenido. La invitación que yo le hago aquí a todas las compañeras que me están escuchando y que me están viendo es que descarguemos la aplicación, que la utilicemos, que la valoremos y que nos sea una herramienta muy ágil y muy útil y que sea parte de nuestro diario vivir en nuestros trabajos. Gracias. Muchas gracias, Ana Salamanca, por esa explicación de cómo está, de cuáles son las características de la función Mis Derechos. Yo quisiera contarles también que esta función está pensada en un formato de preguntas y respuestas que hace que sea mucho más fácil para las trabajadoras su lectura. También está acompañado de una serie de videos explicativos donde quisimos darle fuerza a esa voz de las trabajadoras domésticas. Entonces son justamente las compañeras que nos acompañan en esta mesa, en este panel, las que narran esos videos. Entonces, como lo hemos mencionado, Aliadas es una aplicación pensada por trabajadoras domésticas para las trabajadoras domésticas y son ellas justamente las protagonistas de este evento. Quisiera enviarle un saludo nuevamente a las organizaciones que se encuentran conectadas con nosotros en este momento, a la Colactrao, que nos envía un saludo muy especial, saludos a ellos, a la Autrahogar desde la ciudad de Cali, saludos también a las compañeras, y a Fox en Ecuador. También está presente Fencitracap de Chile. Y entonces quisiera, con estos saludos, poder iniciar un segundo momento, donde, como les mencionaba, íbamos a estar hablando de cuáles son las apuestas de Aliadas para mitigar o para beneficiar de alguna manera a las trabajadoras en esas situaciones de violencia económica. Y en este momento quisiéramos darle paso a un tema que también cobra muchísima importancia en este momento, y es el tema de violencia y acoso en el lugar de trabajo. En este sentido, la aplicación también le ha dado un lugar central a esta temática. Recientemente se emitió por parte de la Organización Internacional del Trabajo el convenio 190 sobre violencia y acoso en el lugar de trabajo, y la apuesta de Aliadas es para que el Estado colombiano ratifique este convenio sobre violencia y acoso. Y en este sentido, quisiera darle la palabra a la compañera Rocío Pineda, quien nos va a estar también aportando una serie de reflexiones sobre cómo se manifiestan las situaciones de violencia y acoso en el lugar de trabajo para el sector puntualmente del trabajo doméstico.
cuáles son esas particularidades de esta problemática en las trabajadoras domésticas y de alguna manera también cuáles son un poco los limitantes o las dificultades para acceder a la justicia en estas situaciones. Entonces, con esta pregunta quisiera darle la entrada a la compañera Rocío Pineda. Nos complace mucho que estés con nosotras. Entonces, adelante, Rocío. Gracias, Erika, muy amable. Muchas gracias por la invitación. Un orgullo compartir con mujeres tan importantes en la vida de este país, como son las trabajadoras domésticas, con nuestra congresista Ángela María, que es nuestra aliada, tal como dice la aplicación, en el Congreso de la República. Creo que si hay una aliada especial para las trabajadoras domésticas en ese recinto donde se toman las grandes decisiones del país, es nuestra representante a la Cámara, Ángela María Robledo. Ha dado muestras de su fidelidad a la causa, de su compromiso político, y creo que todas tienen las puertas abiertas de contacto con esa representación. Y quiero darles un saludo muy especial al intersindical y alegrarme de todo corazón, porque cuando yo trabajé en la Escuela Nacional Sindical hace ya 20 y pico de años, yo recuerdo que la primer grupo de trabajadoras domésticas que conocí que se reunían como trabajadoras domésticas eran 10, se reunían los domingos, se dedicaban a actividades que nada tenía que ver con sus derechos como trabajadoras. Y mirar hoy en día, ya varios sindicatos de trabajadoras, el reconocimiento poco a poco que han ido logrando de derechos, me parece que les tiene que dar la certeza de que sí es posible. Y de como decía nuestra representante de la Cámara, cuando somos muchas, cuando es un trabajo colectivo, tiene sus resultados. Y quiero felicitarlas por esa constancia, por esa persistencia. Y esta aplicación aliada llega en un momento muy, muy importante para las trabajadoras domésticas colombianas, en un contexto paradójico, en donde la pérdida de libertad, la pérdida del empleo, las condiciones, las medidas que se han ido tomando, dan una luz de esperanza a mirar que cómo es posible, a pesar de las dificultades, de innovar, de seguir creyendo que la lucha por los derechos de las trabajadoras, en este caso domésticas, es una lucha necesaria, válida y que hoy cobra mayores dimensiones. Es un contexto que pone digamos, en el escenario público algo que nunca se le había dado importancia, como es el cuidado. Y hoy en día escuchamos la palabra cuidar, cuidar, cuidar por todas partes, de modo que es un momento bien importante para digamos, el lanzamiento de esta herramienta, que es una herramienta tecnológica, pero finalmente es una herramienta política porque es hacia el logro y el reconocimiento de los derechos. Hablar del acoso sexual y el acoso laboral en el trabajo y para las trabajadoras domésticas es retomar las consideraciones que hizo y las nociones que hizo Ángela María acerca de la violencia. El acoso sexual y el acoso laboral son expresiones de la violencia para las mujeres en el sitio de trabajo. Y para las trabajadoras domésticas es una violencia mucho más perniciosa, es una violencia mucho más, digamos, dañina, dadas las condiciones laborales en las que las trabajadoras domésticas actúan comparativamente con otras trabajadoras. Y es que se da en un ámbito privado, donde no hay comunicación con otras colegas, como ocurre en una empresa o en una institución donde hay colectivos de trabajadores. Entonces, el hecho de que sea individualizado ese trabajo, que tiene
le genera mayores dificultades para la denuncia, mayor desprotección, carece de quien la respalde, porque toda esa gente que hay en un hogar actúan todos como patronos, como empleadores. Entonces, la trabajadora ante un acto de agresión sexual en ese lugar de trabajo, pues tiene un sentimiento de mayor soledad y de mayor vulnerabilidad. Y porque se siente más acorralada para buscar ayuda en caso de esta violencia. Y entendemos por violencia sexual en el trabajo es todo ese tipo de agresiones, de maltratos, de vejámenes, de trato desconsiderado y ofensivo que atenta contra la dignidad de las trabajadoras en el marco de esa relación laboral y que lesiona generalmente el acoso sexual es, digamos, un daño y una lesión directa a la integridad moral y al buen nombre de las mujeres. De modo que tiene una característica, digamos, de mayor daño en términos de que lesiona la intimidad, la dignidad personal y acaba con, digamos, como con dos aspectos muy importantes de la vida de las mujeres, como es su autoestima y su libertad. El acoso sexual en el trabajo tiene impacto físico, emocional, social y familiar. Es una lesión, un daño, una agresión que en términos emocionales genera angustia, ansiedad, frustración, como decía anteriormente, pérdida de la autoestima, inseguridad, temor, llanto y en muchas ocasiones puede llegar incluso a la depresión. En términos físicos, el acoso sexual, que es toda agresión que está relacionada con la sexualidad de las mujeres. Ese daño ese atentado, esa agresión a la sexualidad femenina produce también trastornos físicos, trastornos del sueño, dolencias, dolores distintos. En muchas ocasiones produce pérdida del apetito y en otra ansiedad por comer permanentemente, dolores de cabeza y en muchas ocasiones ese acoso sexual en el trabajo puede generar también drogadicciones o dependencia de alcohol, otro tipo de sustancias. Produce a nivel social también un daño como es la irritabilidad, es el aislamiento, la desconfianza, el silencio, agresividad y por supuesto también afecta el rendimiento. ¿Y qué entendemos entonces por ese acoso sexual? Se refiere fundamentalmente a aquel tipo de actos, insinuaciones, palabras y hechos que atentan contra la dignidad y la sexualidad de las mujeres. Y tiene muchas características. Incluso hoy en día, con el desarrollo de la tecnología, también empieza a aparecer el acoso sexual en el lugar de trabajo a través de medios virtuales. Y, y tiene que ver ese acoso sexual con contactos físicos que no son tolerados por las mujeres, insinuaciones, gestos, palabras, observaciones relacionadas con la sexualidad, exigencias verbales implícitas y no explícitas de actos sexuales, incluso muchísimas veces ha llegado a actos de violación sexual y muchas veces también ha generado esta violencia sexual, embarazos no deseados en las trabajadoras. Cómo están solas en el lugar de trabajo, cómo carecen de con quién compartir lo que les está pasando, dada también la distancia que existe entre quienes se emplean y quienes trabajan
La credibilidad, digamos, para la denuncia es uno de los problemas graves que tienen las trabajadoras para denunciar los actos de violencia sexual, porque la exigencia de pruebas, de demostraciones, digamos, es tan difícil para una trabajadora señalar que un patrono, alguien de la casa está haciendo esos acosos, está ejerciendo ese acoso sexual, es una condición, digamos, que se suma al acto del acoso sexual que hace que el efecto y el impacto sea mucho más grave para las mujeres. Hay una ley que aprobó el gobierno colombiano en el 2006 sobre acoso sexual y laboral, pero esa ley todavía es todavía la ruta de atención para las mujeres es muy precaria y hoy en día, en términos de lo que está pasando con la pandemia, la ha hecho mucho más difícil y ha presentado más obstáculos esa ruta de atención. El acoso sexual entonces tiene que ser visto y asumido como una expresión máxima de violencia contra la vida, la dignidad y la libertad de las mujeres. Tenemos una tarea muy importante, todas las quienes luchamos por los derechos de las mujeres, y es presionar al Estado colombiano para que ratifique el convenio 190 de la OIT, que es una manera de que el Estado asuma mayor responsabilidad frente a la sanción, a la prevención y a la penalización de lo que es el acoso sexual en el trabajo. Y a las compañeras trabajadoras domésticas decirles que esa aplicación es un instrumento que llega en un momento especial y que tiene que hacer de él un instrumento de utilización para la dignificación de ese trabajo. Contarán con nuestro respaldo, con nuestro apoyo, como lo han tenido hasta ahora, y esperamos que cada una la tenga, que le diga al sobrino, al tío, al hermano, al hijo, a la hija o a alguien, si tienen dificultad para bajar la aplicación, para que se las baje y se las enseñe a manejar de tal manera que se convierta así como una llamada telefónica de su uso. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío, por tus reflexiones al respecto. Agradecerte sobre todo ese llamado a que el Estado colombiano ratifique el convenio 190 sobre violencia y acoso en el lugar de trabajo, que permitirá también desarrollar toda una estrategia para que se pueda garantizar una vida libre de violencias para las mujeres y para las trabajadoras domésticas particularmente. En este momento quisiera darle entonces entrada a la compañera María Elena Luna. Ella es la presidenta de la Asociación de Trabajadoras Remuneradas del Hogar de Santander, una organización que tiene bastantes años ya de trayectoria en el país, una de las más, digamos, organizaciones más antiguas de trabajadoras domésticas en el país. Y quisiera preguntarte, María Elena, luego de escuchar a Rocío y identificar un poco también estas dificultades frente al acceso a la justicia que tienen las mujeres víctimas de violencia y acoso en el lugar de trabajo. ¿Tú cómo viste esa función de guía de entidades? ¿Cómo crees que esto pueda ayudar a las trabajadoras domésticas? ¿Y cuáles son las características de esa función? Entonces, adelante, María Elena, te escuchamos. A ver, muy buenos días para todas y para todos y para todas las organizaciones. Erika, para contestarte la pregunta, partamos que en Colombia no hay rutas de fácil acceso a la justicia y no hay una inspección a hogares donde las trabajadoras domésticas trabajan en lugares cerrados. En esos lugares ellas generalmente no están informadas de nada. Desconocen a dónde deben acudir. Ellas desconocen totalmente a dónde deben acudir a la justicia. Cuando no les pagan lo justo o cuando ellas se ven vulneradas en sus derechos, muchas de ellas no están muy informadas y desisten de acudir a cualquier parte. Lo que hacen es buscar un trabajo o cambiar de empleador y dejar así, se conforman y sufren por dentro la tristeza
de no tener una respuesta a lo que ellas pretenden o a sus quejas. En otras oportunidades hay otras mujeres que ellas pertenecen a organizaciones o están organizadas con otras mujeres, amigas, donde les dicen y las orientan cómo deben presentar una queja o a dónde deben acudir. Lamentablemente, en Colombia es muy difícil porque las rutas son muy extensas y ellas no tienen esa condición como para ellas seguir, porque se cansan y dejan así las cosas. Teniendo en cuenta que las trabajadoras sufren algún tipo de violencia entre los hogares de trabajo, y por eso esta aplicación Aliadas es una herramienta muy importante que está diseñada para usarse dentro y fuera de los lugares de trabajo, sin tener que movilizarse las trabajadoras domésticas. Por ende, nos permite un chat con el Ministerio de Trabajo en tiempo real, sin esperar citas y con una información clara y rápida, pero también tenemos que pedirle al Ministerio que esto no basta, que el Ministerio tiene que reforzar el acceso a la justicia y crear rutas claras para que las trabajadoras domésticas tengan una respuesta eficaz. Y también Aliadas es una aliada muy importante para los empleadores, ya que con esta herramienta les permite saber cómo poder pagarle a su trabajadora y los derechos que tiene como trabajadora. Esta aplicación va a ser una herramienta muy importante desde ahora en adelante en la vida tanto de trabajadoras como de empleadores, perdón. Teniendo en cuenta que en esta pandemia no tenemos ninguna ruta a donde acudir respecto a todas las violencias e invisibilizaciones que se ha dado a las trabajadoras domésticas. Ya hay mucha poca responsabilidad por parte de los empleadores. De esa parte también quisiera decirle, esta es una herramienta, yo digo que es sensacional para las trabajadoras domésticas, porque ella les aporta, les facilita la información sobre los servicios ofrecidos por organizaciones que protegen los derechos de las domésticas. Y nos permite aclarar dudas laborales y adelantar trámites con MinTrabajo. Aliadas es una herramienta importante que aporta el fortalecimiento de los derechos de las trabajadoras domésticas y se convierte en la aliada de las trabajadoras domésticas desde sus sitios de trabajo, para denunciar la precariedad que en muchos trabajos las trabajadoras domésticas viven a diario. Ahora le vendría a decir las características que son muy importantes. Aliadas cuenta con una lista de entidades que aporta a la protección de los derechos de las trabajadoras domésticas, e inicialmente va a estar en 6 ciudades, que es Medellín, Bogotá, Cartagena, Bucaramanga, Apartadó y Neiva. Como confirmación de contactos para que ellas puedan acceder fácilmente, que es la dirección, el teléfono, los horarios de atención, los correos a donde pueden acudir desde su sitio de trabajo. La aplicación es muy parecida a un directorio telefónico en nuestro celular, en el que están las organizaciones a las que podemos acudir en caso de vulneración de nuestros derechos laborales. Esta aplicación está hecha en un lenguaje claro y que cualquier trabajadora puede usarla fácilmente, teniendo en cuenta que muchas de las trabajadoras domésticas tienen una baja escolaridad. Por lo tanto, esta aplicación va a ser una herramienta muy importante e indispensable para las trabajadoras domésticas, para denunciar desde sus sitios de trabajo y no sentirse tan abandonadas por parte, empezando de sus empleadores, del Estado y de todas las entidades gubernamentales.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, María Elena, por esa explicación tan clara de cómo está, cuáles son las características de esta función de guía de entidades. Acá hacer un reconocimiento, una mención a todo el trabajo que ha hecho el Intersindical de Trabajo Doméstico en la mesa de seguimiento al convenio 189, una mesa tripartita en la que también pertenece pues el Ministerio de Trabajo y a donde deberían participar representantes de los empleadores, y que gracias a la gestión en esta mesa se pudo integrar el chat con el Ministerio de Trabajo a nuestra aplicación. Sin embargo, como lo menciona María Elena, es importante que se sigan sumando esfuerzos para poder fortalecer estas estrategias de acceso a la justicia para las trabajadoras domésticas y por supuesto para la población en general. Con esto quisiera darle paso, ya estamos en una recta final de este lanzamiento, de este evento. Quisiera darle paso a la compañera Ruth Pertus. Ella es representante del sindicato Trabajo Unido por la Vida de Colombia, que tiene su trabajo en la ciudad de Bogotá, y ella nos va a estar comentando entonces acerca de ese módulo de violencia y acoso en el lugar de trabajo que tiene Aliadas, cómo nos puede aportar, cómo le puede aportar a las trabajadoras domésticas este módulo y cuáles son las características de esta función. Ruth, cuéntanos. Primeramente, buenos días a todas las personas que nos acompañan en esta transmisión desde otros países y acá en Colombia. A la doctora Ángela María Robledo y a la doctora Rocío Pinedo, muchísimas gracias por la disponibilidad. Bueno, históricamente las mujeres que ejercemos el trabajo doméstico hemos sido violentadas en todos los aspectos por la necesidad que tenemos económicamente de mantener nuestras familias y mantenernos nosotros. Hemos, en cierta manera, hemos sido cómplices inocentes, o sea, nos hemos vuelto cómplices de las injusticias. Pero afortunadamente llegó la aplicación Aliadas. Aliadas nos da la posibilidad de identificar cuando estamos siendo violentadas en todos los aspectos, económico, sexual, psicológico. Esto nos permite saber cuándo debemos denunciar y a dónde debemos ir. A veces uno se encuentra con muchos casos de gente en las organizaciones de mujeres que dicen, es que me ultrajaron, me mandaron a refregar un piso agachada, me tocó recoger cosas que no debía, cosas personales de mi jefe. Entonces, uno, como ya este trabajo ha sido tan naturalizado, uno dice, bueno, es parte de mi trabajo. Pues no, no es parte de tu trabajo, es una violencia, no te corresponde hacerlo. Pero vuelvo y reitero, por la necesidad económica que tenemos, a veces asumimos que esto es normal. Entonces, Aliada nos permite exactamente eso, identificar cuándo estamos siendo violentadas, en qué circunstancias, qué debemos hacer, porque la verdad es muy fácil decirle a una persona de nuestra organización, mira, eso es una violencia, no, o sea, ellas no lo van a entender. Entonces, con Aliadas podemos tener la base de que, mira, esto es una violencia, esto no lo contempla la ley. Entonces, Aliadas nos deja identificar cuándo es acoso y cuándo es violencia en nuestro lugar de trabajo, conocer las normas colombianas sobre violencia y acoso en el lugar de trabajo. Formas de violencia y acoso, todas, o sea, hay muchas, pero nosotras o sea, no las identificamos porque las vemos normal. Y las que logran identificarlas no denuncian por temor a ser despedidas, o que sí, las despidan, o que no les paguen su salario, o que tengan malas recomendaciones en próximos empleos. Entonces, la gente se asusta mucho. Lo bueno de Aliadas es que te permite denunciar, tiene la opción denunciar, puedes saber las rutas a seguir, cuándo puedes ir al Ministerio de Trabajo, cuándo puede Defensoría del Pueblo, cuándo es una violencia de acoso sexual, dónde ir, qué hacer. Es una herramienta de fácil uso, o sea, se hizo de nosotras las empleadas domésticas para ustedes, las empleadas domésticas. La idea no es que se quede solamente en el entorno de nosotras las empleadas domésticas, sino que también llegue a nuestros empleadores, para que en un futuro no muy lejano, ellos, cuando se presente algún caso de violencia o acoso, ellos no desconozcan que es un acoso, o sea, sean conscientes de que lo están haciendo. Obviamente en el camino vamos a encontrar muchas, pero muchas injusticias, pero la idea es que conozcamos con profundidad de qué nos sirve Aliadas, para qué nos sirve, qué tanto nos puede ayudar, y lo más importante, replicar la información, que no se quede solo en nuestras sindicatos, sino
por lo menos yo, a mí me gusta en Transmilenio, ay, hago conversación con todo el mundo, les hablo de mi sindicato, bueno, ya tengo un tema más, aliadas. Obviamente, o sea, súper entusiasmada, espero que sea de mucha, muchísima ayuda para todas las mujeres que ejercen este trabajo que por muchísimo tiempo ha sido como que ignorado, como que denigrado, pero en este momento de pandemia del COVID nos podemos como reivindicar y la sociedad tiene que reivindicarse con nosotras. O sea, nosotros estamos poniéndole, después de los médicos, poniéndole frente a esto. ¿Por qué? Porque vamos a una casa a desinfectar, a lavar, a hacer cosas que los empleadores jamás van a hacer y que de pronto algunos no te llaman a trabajar por temor a que tú vayas y los infectes, pero si hay otros que confían en ti y si te llaman es porque saben que tú eres la base del cuidado, que tú lo puedes hacer y lo puedes hacer bien porque tienes el conocimiento. Entonces, la invitación es que todas descarguen aliadas, todas las que, mejor dicho, si yo lo descargo y sé que mi prima no sabe, mira, hay una aplicación, nos ayuda a replicar esta información, porque es muy importante para este sector y espero les sirva a todas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ruth, por esa explicación tan clara de lo que pueden encontrar y de los beneficios que trae esta función para las trabajadoras domésticas. Por último, quisiera darle la entrada a la compañera María Bastos. Ella es presidenta de la seccional Pamplona del sindicato Sintra y Magra. Y ella nos va a estar entonces comentando cuáles son las características y cuáles son los beneficios que trae la función denuncias de la aplicación Aliadas. Entonces, bienvenida María y adelante. Buenos días para todas y esta mesa de concertación. Para mí, la función de denuncias es muy importante y para todas las trabajadoras domésticas. Esta función está pensada para que las trabajadoras domésticas puedan realizar una llamada de emergencia en caso de acoso laboral en su sitio de trabajo. También encontrarán líneas telefónicas gratuitas para atender situaciones de emergencia. También sirve para orientar a mujeres víctimas de la violencia. Se pueden también comunicar con el Ministerio del Trabajo, con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y otras líneas también para atención de desastres como los bomberos, ambulancias y entre otras. También solo pueden llamar, solo con marcar, no necesitan ponerse a buscar números ni nada, sino ahí en esta calculadora está la aplicación y ahí vienen los iconos. Solamente con tocarlos, automáticamente usted está llamando a las líneas de emergencia a la que usted necesite, sea la de bomberos, de bienestar, el Ministerio de Trabajo, la policía. Y también es muy importante que todas las trabajadoras domésticas pues descarguen esta aplicación y la instalen en sus respectivos móviles. También nos sirven para los empleadores, también les sirven para que también hagan sus respectivas liquidaciones. Es muy buena también para los empleadores, tanto como para las trabajadoras domésticas. Y esta función nos aporta una libertad sindical a las trabajadoras domésticas de denuncias. Es una herramienta muy útil en casos de emergencia. Las trabajadoras domésticas pueden dar estos números de manera fácil y oportuna. Pues yo lo único que les pido a las trabajadoras es que instalen esa aplicación y la puedan y la sepan usar en sus respectivos móviles. Muchas gracias. Gracias, compañera María Bastos. Muy clara su explicación y este llamado a que descarguen aliadas, porque es importante hacerlo. Como decía una propaganda alguna vez, pare de sufrir. Esta herramienta, si bien es claro que no va a eliminar el sufrimiento del 100%, porque uso la palabra sufrir porque precisamente las trabajadoras domésticas casi que sufrimos por todo. ¿Quién me ayuda? ¿Cómo lo hago? ¿Dónde voy? ¿Cuándo voy? Lo que hablaban hace un rato, identificar las violencias, es clave aprender a hacer esto,
porque cuando uno hace investigaciones en el sector de trabajo doméstico, siempre se da cuenta, se hacen preguntas generales y la gente dice, no, a mí no me ha tocado la violencia. Y cuando ya uno especifica qué es una violencia, cuáles son los tipos de violencia, empiezan a levantar todas las manos. Ah, no, sí, eso es violencia, a mí sí me violentaron. Si es que tocarme por aquí es violencia, claro, a mí me acosó, a mí me violentó. Entonces, es muy importante. Y esta calculadora, esta herramienta, esta aplicación, nos tiene a un clic de conseguir mucha claridad sobre las dudas que tenemos a lo largo del desarrollo de nuestro trabajo. Entonces, vamos a escuchar un tutorial rápido para saber cómo descargar Aliadas y para saber cómo navegar en Aliadas. Como les decía, es muy fácil porque todo el tiempo nos aseguramos de adecuar el lenguaje, de que el desplazamiento en esta aplicación fuera fácil para cualquier señora, que si bien ella no sabe al 100%, pueda tener un nietecito, un sobrino que le ayude. Entonces, pensando en esto, si ustedes hacen el ejercicio de entrar en estos momentos a Aliadas, créanme que cualquiera va a navegar. Pero hay una cosa que quiero que tengan muy en cuenta, y es que en Aliadas se puede navegar de forma práctica, fácil y sencilla y sin conexión a internet, no en todas. Solo dos de los iconos requieren conexión a internet, que es la calculadora salarial, que esta les va a pedir correo, unos datos fundamentales, porque pues aquí se manejan de cierto modo datos sensibles, y esa necesita conexión. Pero también el chat con el Ministerio de Trabajo también necesita conexión. Lo que quiero decir con esto es que el resto de funciones que tiene la aplicación, ustedes van a poder navegar en ellas sin necesidad de conectarse a internet. Va a ser muy fácil, muy sencillo. Yo las invito y los invito porque, claro, nuestra aplicación está diseñada para trabajadoras domésticas y trabajadores domésticos porque es lo propio, nuestro gremio, es lo que movemos, pero sabemos que esta herramienta también va a ser de gran ayuda para otros trabajadores colombianos. Entonces, la invitación es a que no desaprovechemos esta aplicación que ha sido creada y pensada para cada uno de ustedes, que la descarguen ya, que naveguen en ella, que la tengan como su manual de derechos, porque aquí están todos los derechos, cuándo soy violentada, cuánto me tienen que sacar de mi seguridad social, cuánto tiene que poner el empleador, cuál es mi prima, cuál es mi salario, mis derechos como trabajadoras domésticas, todo. Esto ha sido una herramienta muy bien pensada, con lujo de detalles, esos detalles que siempre hemos escuchado en las investigaciones, necesitamos esto de acá, y todo se pudo recoger muy bien e introducirlo en esta aplicación. Así que la invitación es a que la descarguen ya, a que disfruten de ella, les va a encantar, pero sobre todo a escuchar las voces de mujeres trabajadoras domésticas como ustedes, no un equipo por allá muy técnico que trajeron de la China, de la Patagonia, sino unas mujeres de carne y huesitos, igual a ustedes, trabajadoras domésticas, igual a nosotras como trabajadoras domésticas que hemos estado de la mano en este trabajo. Así que a continuación el tutorial para que aprendan a descargar Aliadas. Para descargar Aliadas, primero ve a la tienda de aplicaciones de tu celular. Busca la palabra Aliadas y presiona la opción Descargar. Luego, busca el icono de Aliadas en tu celular, ingresa a la aplicación y regístrate. Navega por sus diferentes funciones. Para calcular la liquidación de tu contrato de trabajo, ingresa a la calculadora salarial. Para aprender sobre derecho laboral, ingresa a la función Mis derechos. Para acceder a información de contacto de entidades que trabajan a favor de la defensa de los derechos humanos y laborales, ingresa a la guía de entidades.
Para comunicarte directamente con el Ministerio de Trabajo y recibir asesoría, ingresa al chat MinTrabajo. Para conocer acerca de la violencia y acoso en el lugar de trabajo e informarte sobre cómo debes actuar en estos casos, ingresa a la opción Violencia y acoso. Para identificar las organizaciones sindicales de trabajadoras domésticas en el país y afiliarte a una de ellas, ingresa a la opción Libertad Sindical. Para estar informada de la actualidad del sector, ingresa a la sección de Noticias. Por último, para comunicarte con las líneas de protección a tu vida e integridad, ingresa a la opción Denuncias. Para tu empoderamiento como trabajadora doméstica, descarga Aliadas y descubre lo que tiene para ti. Bueno, luego de ver este tutorial para conocer la forma de descargar y navegar por nuestra aplicación Aliadas, quisiera recordarles que en los comentarios estará el enlace para que ustedes puedan acceder y descargar la aplicación en la Play Store de sus celulares. Próximamente estará saliendo también la versión para el sistema operativo iOS. Entonces podemos tener que esta aplicación no solamente será una herramienta, por supuesto, para las trabajadoras domésticas, sino también para que empleadores y empleadoras también se puedan informar acerca de los derechos de sus trabajadoras y puedan garantizarlos. En este sentido, quisiéramos agradecerles a todas las participantes en este evento de lanzamiento. Es un momento muy emotivo en vista de que este proceso inició el año pasado, a principios del año, y además de dar como fruto el resultado, que es esta aplicación Aliadas, también sirvió como excusa para que las organizaciones del Intersindical de Trabajo Doméstico pudieran fortalecer sus procesos organizativos. En adelante vendrá toda una fase de formación, de capacitación a las trabajadoras domésticas para el uso de esta herramienta. Aquí serán, por supuesto, las lideresas del Intersindical y de sus organizaciones las protagonistas. Y en este sentido, finalizando el mes de julio, vamos a iniciar una serie de formaciones con asistencia y con apoyo pues remoto para que podamos tener un grupo de lideresas que se puedan convertir en unas formadoras en materia de derechos laborales y promoción de los derechos de las trabajadoras del servicio doméstico. Entonces, así las cosas, al final de este mes estaremos iniciando entonces con una primera cohorte de esta formación de formadoras, donde por supuesto van a estar las personalidades que nos acompañan en esta mesa y donde ellas serán las principales promotoras de esta aplicación ante su gremio. Para ir cerrando este espacio, de nuevo agradecerles la participación de cada una de las personas que se conectaron con nosotras en este momento. Quisiera, para cerrar, darle la palabra a las compañeras que deseen en este panel para emitir una invitación a la descarga de la aplicación y, por supuesto, que sean aprovechados
todos los beneficios que acá se intentaron recoger. Como lo mencionaban las compañeras, el trabajo hasta ahora inicia. La idea es poder buscar las articulaciones necesarias para potenciar todas las herramientas que ofrece esta aplicación y que por supuesto estén a la orden y a favor de los procesos organizativos de trabajadoras domésticas. Claribet, cuéntame si te gustaría entonces emitir un comentario para ir cerrando este espacio. Agradecerles mucho nuevamente su participación y bueno, las dejo con nuestra compañera. También quiero agradecer la presencia de estas grandes mujeres que hicieron parte hoy del panel, no solo las del intersindical, sino Ángela, Rocío Pineda, porque ustedes siempre han tenido esa empatía con la lucha del trabajo doméstico, esa gran afinidad que nos ha ayudado a mover nuestra lucha, nuestra causa. Ángela fue fundamental en la ley de primas, siempre ella sabe que nunca la olvidamos. Siempre la invitamos a nuestros eventos por eso, porque sabemos lo que representa, no solo como una mujer altamente política, sino como una mujer con un sentido de lo social muy fuerte, igual que Rocío en sus temas de la violencia, sus temas de mujer. Y las compañeras del intersindical, muchas gracias porque se han comprometido mucho, pero yo quiero pedir, siempre pido favores, y es que cada una de nosotras tiene que replicar esto, cada una tiene que llevarlo a sus bases, multiplicar todo lo aprendido para que las compañeras empiecen a hacer uso de esta aplicación cuanto antes y sobre todo en este momento crucial que atravesamos en el país por el COVID-19, donde hay una vulneración muy fuerte de los derechos de las trabajadoras domésticas, y Ángela lo decía, toda esa violencia exacerbada ahorita ha salido a flote con más potencia, con más daño, y creo que la herramienta, la aplicación llega en buena hora y que hay que empezar a hacer uso de ella ya, porque tenemos de cierta manera unas limitaciones en el acceso a la justicia. Nos lo decían las compañeras de los Santanderes en estos días en reunión, lo que está dificultando que se acerquen a presentar una querella, a buscar cómo hacer una liquidación. Recibimos incluso en Medellín casos de Santander, de Bogotá, porque no se sabe dónde ir. Creemos que esto nos va a ayudar un poco. Así que mi invitación es esa, a que ustedes, cada uno de nosotros tiene la tarea de llevar las buenas nuevas de esta iniciativa y que las mujeres cuanto antes, las mujeres trabajadoras domésticas empiecen a hacer uso de esta herramienta. Muchísimas gracias por la voluntad, por todo lo que ustedes representan para este país. Así que felicitaciones. Y a todo el equipo técnico, mil gracias por este evento. Muchas gracias, Claribet. Entonces, para cerrar, no queda más que agradecerle a las organizaciones de trabajadoras domésticas, a ustedes como lideresas y representantes de este gremio, por su valiosa labor en la defensa de derechos de las trabajadoras domésticas, y por supuesto agradecerle a CARE Internacional, a Cummins por su apoyo financiero en el desarrollo de este proyecto, y a todas las personas que estuvieron detrás de este trabajo, a Alianza Red, que fueron la empresa programadora de la aplicación, a Imagen Fotodiseño y Aldana, que fueron todos los responsables del diseño de contenidos y demás, y por supuesto a las compañeras que nos acompañan en esta mesa. Muchas gracias por su participación. Los invitamos y las invitamos a la descarga de Aliadas, que ya se encuentra en la Play Store de sus celulares, y por supuesto para que puedan ingresar y descubrir lo que Aliadas tiene para ustedes. Muchas gracias y bueno, feliz día.